Mm. Vamos a ver entonces nosotros lo que haya quedado pendiente sobre el temita este del cáncer, pues. Y lo primero que vamos a discutir nosotros es que sobre el cáncer hay ciertos, ¿cómo se dice en español eso? Estándares de oro o hallmarks, pues hay cosas que son comunes en el cáncer, independientemente de qué tipo histológico o qué fenotipo sea el que tú estés estudiando, ¿no? Entonces, en los cánceres tú encuentras todo este tipo de asuntos que tú ves aquí. Por ejemplo, el EVADE, los supresores del crecimiento, son inmortales las células tumorales, promueven inflamación, tienen capacidad de invadir y hacer metástasis, tienen inestabilidad genómica, pueden inducir angiogénesis, que es un concepto que asumo que tú vas a recordar de la clase de la reparación de los tejidos, pueden resistir la muerte celular y hasta cierto punto evitarla. Tiene que ver eso también con la angiogénesis, un montón de mecanismos de desregulación, alteran las señales de proliferación y también evaden al sistema inmune. Todas esas cosas que yo estoy tratando de explicarles, pues, o mencionarles en términos generales, en menor o mayor medida, todas las neoplasias malignas, pues, las van a presentar. En alguna vez, pues, porque paso en las redes sociales no nomás para hacer tonterías, también se comparten este tipo de cosas, donde esto proponen 4 nuevos hallmarks del cáncer. Hablan también de este tema de los cambios epigenéticos, que asumo que tú recordarás este concepto de las primeras clases. También hablan que hay cambios en los microbiomas, eso tiene que ver con toda la flora intestinal y la, no solo intestinal, de todo el cuerpo. Hablan del cambio de células senescentes y también de la plasticidad fenotípica de estas células neoplásicas. Por ejemplo, esto es el tema fenotípico, hablan como una célula, pues, puede cambiar a otra dependiendo de cambios en la diferenciación. Esta cosa, pues la verdad es que esto es muy poquito, ¿no? Yo tuviera que sentar y agarrar y leerme un artículo como tal de eso, pero esto es relativamente nuevo también. También habla de este tema epigenético, ¿te acuerdas que hablábamos nosotros de los, las secuencias de ADN? Hablamos nosotros del ADN y sus respectivos histonas, acuérdate que esa unidad se llama el nucleosoma, que organiza entonces ese ADN y forma estructuralmente entonces la cromatina y eventualmente el cromosoma. Entonces tenemos que hay cambios a nivel epigenéticos que, como dice aquí, no tienen nada que ver con cambios o mutaciones en el DNA como tal, por eso es que no son mutaciones como tal. Entonces, en el DNA, lógicamente. Entonces, esos cambios pueden, por ejemplo, alterar y silenciar un gen supresor de tumor, por ejemplo, o amplificar un oncogen, ¿sabes? Son eventos que también pues aplican. Lo otro también son alteraciones en los microbiomas, por ejemplo, alteran cómo las bacterias tuyas, tus comensales que viven contigo, interactúan con tu sistema inmune, cómo reaccionan una frente a la otra, y teóricamente pues eso también puede alterar la proliferación de los epitelios, puede dañar el epitelio, etcétera. Y también se llama estas células senescentes, ¿no? Que en un momento están, entre comillas, dormidas, cuando los microambientes cambian, entonces ellas pueden proliferar teóricamente sin control. O sea, de esta cosa, pues, siempre hacer algo nuevo, pues, y uno trata, pues, yo trato, pues, tal día, pero la verdad es que, pues, es demasiado extensa la literatura. Bien, lo primero que vamos a ver tiene que ver con la autosuficiencia en las señales de crecimiento. En algún momento, pues, si no me equivoco, no sé si en esta clase o en alguna clase que tú has dado, tienes que haber escuchado el término de protooncogen, que es un gen que codifica factores de crecimiento, claro, en un contexto regulado, en un contexto correcto. Bueno, ese protooncogen se puede mutar y se transforma entonces en un oncogen. El oncogen lo que va a hacer es codificar proteínas que se llaman oncoproteínas, que eso lo que va a hacer es favorecer el crecimiento celular sin control, sin regulación. Entonces eso explica por qué el cáncer va a crecer pues sin ningún tipo de regulación en su crecimiento. Y no solo eso, él agarra su microambiente y entonces pues lo va a esto mantener, que va a crear un microambiente ideal donde él pueda seguir eh, proliferando sin control. También tenemos que, por ejemplo, el cáncer va a chifiar, va a ignorar las
señales inhibidoras de crecimiento. Recuerda que normalmente en el ciclo celular nosotros tenemos nuestros genes supresores de tumor, como el TP53, y la proteína supresora de tumor, como el P53. Ese P53 está monitorizando el ciclo celular, o sea que si algo sale anormal, si hay un daño al DNA o si la nutrición es inadecuada o si el microambiente es inadecuado, sí, se le da chance entonces a que esa célula repare cual sea el daño que tenga, pero si no es reparable, entonces esta célula va inevitablemente a morir por apoptosis, perdón, en el ciclo celular. Eso es lo normal. Ahora, si tú quitas esos controles del ciclo celular y el ciclo celular entonces se convierte en algo no regulado, entonces prácticamente tienes la receta perfecta para la transformación maligna. O sea, en el ciclo celular, todos esos reguladores se encargan de vigilar la progresión y los puntos de restricción o los checkpoints, gran mayoría van a estar alterados, van a estar mutados en los distintos tipos de cánceres. Repito, algunos son identificables, como por ejemplo la mutación mira, esta vez de P16, la alteración de P16 en los carcinomas de cervix asociados a virus del papiloma humano. Eso está bien descrito. Hay otras más ahí que ahorita mismo pues no las tengo presentes. Bien, tiene que mucho que ver esto con el TP53, te dije, ¿no? En su momento, cuando se descubrió su relevancia, se le denominó el guardián del genoma. Y como dice aquí, es uno de los genes más comúnmente mutados en el cáncer. Recuerda que es un gen supresor de tumor. Si no me equivoco, una pregunta así vino en el quiz. P53 está regulando el ciclo celular, detecta todas estas cosas. Deficiencia nutricional, daño al DNA, estrés oxidativo, y también detecta cosas normales, ¿ok? Estrés fisiológico, qué sé yo, tantas cosas. La cosa es que si eso altera el ciclo celular, P53 lo debe detener, debe arrestarlo, ¿ok? Y le debe dar chance a la célula de que repare su teórico daño. Si la célula lo repara, fine, puede seguir progresando en el ciclo celular. Pero si esto no es posible, entonces la célula tiene que ser eliminada, en este caso por apoptosis. O sea que si tú dañas el P53, o mejor dicho, si el P53 es defectuoso, pierdes todos estos efectos y entonces el ciclo celular va a avanzar inevitablemente sin control. Por eso es que este P53 en muchos cánceres está alterado, sobre todo en los carcinomas serosos de alto grado de ovario y los carcinomas serosos de endometrio, que pues por ser de alto grado por definición, solamente se les dice carcinomas serosos y ya. Y muchos otros, por cierto, o sea, P53 alterado con expresión aberrante, que es lo que se llama ahora, eso está alterado en muchos cánceres. Nosotros lo evaluamos a él a través de tinciones de inmunistoquímica. Creo que aquí lamentablemente no les puse pues ninguna. Será para la próxima edición de esta clase. Bien, curiosamente las células tienen un metabolismo celular único. Si yo estuviera ahí en la clase les preguntara a ustedes, lógicamente allá en vivo, cuál es el mecanismo más eficiente de producción de ATP y probablemente ya sepan contestarme porque yo hago repetitivamente las mismas preguntas en estos cursos. La respuesta es la fosforilación oxidativa, pero irónicamente la célula tumoral, la célula neoplásica, no utiliza este tipo de mecanismo de producción de ATP. No, ella lo que utiliza es un mecanismo de glucólisis aeróbica. Es un metabolismo biológicamente incorrecto. ¿Por qué? Porque si eres estricto y te pones a reflexionar, eso produce menos ATP. Es un mecanismo desde el punto de vista de producción de ATP, un mecanismo ineficiente. Se llama efecto Warburg. Eso es una cuestión paradójica con respecto a las células malignas. Leyendo un poquito, porque repito, esto ya es biología pura y dura, sabemos que entonces la glucólisis es aeróbica, es ineficiente desde el punto de vista de producción de ATP, pero realmente la célula tumoral no está buscando per se ATP. Gracias a esa glucólisis aeróbica, la célula tumoral obtiene metabolitos intermedios, que es necesario para poder dividirse sin control. Esos metabolitos intermedios no los obtienes a través de la fosforilación oxidativa. Entonces, eso explica por qué la célula tumoral requiere o va entonces a utilizar
este tipo de mecanismos biológicos de obtención de energía que pues parecen ser incorrectos. Es una otra cuestión curiosa con respecto a las células del cáncer. Bien, también la célula del cáncer puede ignorar, chifiar, puede evadir la apoptosis. Si tú evades la apoptosis, pues, si eres una célula, pues nunca vas a morir, ¿ok? Es una resistencia grande a la apoptosis y prácticamente por eso es que eso lleva a la inmortalidad de estas células. Por ejemplo, en ciertos linfomas, sobre todo linfomas foliculares, hay mutación de este BCL2, que es una molécula antiapoptótica. Por lo tanto, teóricamente, las células neoplásicas de este linfoma nunca van a morir. Eso explica por qué el tumor crece, 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 crece. A menos que le des tratamiento, el tumor va a crecer prácticamente sin oposición. Mira, por ejemplo, esto que está acá, ¿ves? O sea, tú me preguntas a mí qué estamos viendo nosotros aquí. Yo te decía, yo tengo ni idea. ¿Ok? Esto es un tumor tan desdiferenciado que su célula de origen aquí yo no la puedo identificar. No, que esto es epitelial, no, que esto es mesenquimal, no, que esto es linfoma, y yo no sé. Me puedo arriesgar y decirte, bueno, me parece eso, pero la probabilidad que yo me equivoque, pues, es alta. O sea, esto es una cuestión maligna. Mira esta mitosis tripolar, que es como si fuera un Mercedes-Benz. O sea, eso es una mitosis, eso es sinónimo de malignidad. Entonces, esto ocurre cuando la célula se divide sin control. Porque como dice aquí en rojito, la capacidad de dividirse va a ser prácticamente ilimitada. Nosotros tenemos células que se dividen con alta frecuencia, tienen alta capacidad de proliferación. Ejemplos de estos son los epitelios y las células hematopoyéticas. Claro, el hecho de que yo me divida mucho como una célula no quiere decir que mi capacidad de dividirme sea ilimitada. Reitero, si mi capacidad de división es ilimitada, eso es anormal. Ninguna célula puede ser inmortal en ese sentido, ninguna célula puede ser ilimitada. Siempre tiene que haber un límite. Y más o menos ese límite se alcanza a las 70 veces. Si buscas un cromosoma, un esquema, vas a ver que en los extremos del cromosoma están los telómeros. Cada vez que una célula se divide, el telómero se desgasta. O sea que la calidad del material cromosómico se va deteriorando con cada división. Prácticamente a la división número 70 ya el telómero está muy corto, o sea, ya está muy desgastado el DNA. Por lo tanto, esta célula, sus ciclos de división hasta allí llegaron. ¿Quién monitoriza que entonces eso sea correcto? El TP53 para variar y el RB. Pero bueno, si esto está alterado, entonces el cromosoma se sigue dividiendo a pesar de que su telómero esté desgastado. Es como si tú estuvieras borrando, ponte un lápiz con un borrador, lo que se me acaba de ocurrir, esos que son amarillos con el borrador rosado, y tú borras tanto que el borrador queda empty, o sea, no queda borrador, y tú comienzas a borrar ya con la latita de fondo. O sea, vas a comenzar a dañar la página o a manchar todo. Vas a comenzar a hacer algo incorrecto. Ponte que en papel algo así ocurre aquí. Los cromosomas estos que están aquí dividiéndose, todos son cromosomas con un material inadecuado, de poca calidad, lo que lleva entonces, como dice acá, a mitosis catastrófica como esta que curiosamente está en el centro. Bien, lo otro importante con los tumores es que ellos se crean su propio aporte sanguíneo por un método similar a la angiogénesis que nosotros vimos en la clase de la reparación de los tejidos. Es importante este parrafito que está aquí en azul. Tú puedes tener la célula más maligna que a ti te ocurra. Ponle nombre, ponte que es la más maligna, pero sin aporte sanguíneo, eso no va a crecer más de 1 o 2 milímetros. Eso es importantísimo. Por lo tanto, la célula tumoral se crea su propio aporte sanguíneo. Sin eso, repito, el tumor nunca va a crecer. O sea, se crea sus propios vasitos vía angiogénesis. ¿Ok? Secreta factores de crecimiento vascular endotelial, que produce más vasitos sanguíneos y lógicamente, como estos vasitos sanguíneos son anormales, van a tener fugas, van a liquear líquido, va a redundancia, hacia afuera al intersticio. Y bueno, no contento con eso, la célula tumoral también puede agarrar esos vasitos y montarse e irse hacia otro lugar y pues formar una potencial metástasis. Pero repito, sin el aporte sanguíneo, ninguna célula tumoral, por más maligna que sea, va a poder crecer. Hablando de tumores sólidos, por cierto. Bien,
Otra cosa que hacen los tumores malignos es metástasis y también invaden estructuras vecinas. Eso sería una diferencia fundamental versus un tumor benigno. Por ejemplo, un leiomiosarcoma del útero, dale chance, va a perforar la serosa y ponte que si está cerca de la vejiga, si le da chance, se puede meter a la vejiga, al recto o a estructuras vecinas, ¿ok? Porque esos tumores destruyen todos esos compartimientos y se van metiendo. Eso es una cuestión, comportamiento inherentemente maligno. Así como hacen eso, también agarran, destruyen las membranas basales, se meten a los intersticios, se meten a los vasos sanguíneos y entonces viajan en la circulación para formar émbolos tumorales. Émbolos tumorales que van a parar quién sabe dónde. Un sitio en el que paran con bastante frecuencia es en los ganglios linfáticos. Por eso es que los ganglios linfáticos suelen ser sitios de bastante, pues, siembra tumoral secundaria a metástasis. O sea, los sitios que tienen alta irrigación o riego linfático van a ser sitios de metástasis. Ejemplo, repito, ganglios linfáticos, también el hueso. También el hueso es sitio de bastante enfermedad metastásica. Bien, y lo otro importante es que yo creo que citamos eso en la clase anterior. Ponte que tú tienes una lesión de bajo grado en el cervix. Bueno, tú no, un paciente, ¿no? Para no ser tan trágico. Si tu sistema inmune está íntegro, y eso fue hoy, probablemente al cabo de un año ya no existe evidencia de células displásicas en esa muestra. ¿Por qué? Porque los CD8 citotóxicos destruyeron esas células que estaban infectadas por HPV de bajo riesgo. ¿Ok? Esto es lo normal en una persona inmunocompetente. Pero ¿qué pasa? Las células malignas tienen la facilidad de agarrar y chifear el sistema inmune. Chifean esa vigilancia inmune y por lo tanto proliferan sin control. Es como si, por ejemplo, pues unos ladrones se disfrazan de policías y la gente no sospecha y los tipos están robando, pero como están disfrazados, nadie sospecha de ellos. Si lo quieres ver así en papel, la célula tumoral se disfraza y entonces va a evadir a los CD8 citotóxicos que están por ahí monitorizando cualquier cosa anormal. O sea, puede ocurrir eso y también puede ocurrir, por ejemplo, que la persona tenga algún tipo de inmunosupresión. Ambas cosas pues pueden coexistir y el resultado va a ser peor. Por eso es que las inmunoterapias, pues, están ganando mucho auge en eh, los tiempos estos más modernos. Eso es nuevo, por cierto, eso antes no existía. No creas que esas cosas son tácitas y sobreentendidas. Por supuesto que no. Y no contento con eso, el cáncer también va a evocar una respuesta inflamatoria que comienza chiquita, pero se convierte al final del día en algo bien potente. Una respuesta inflamatoria intensa con secreción de un montón de citoquinas proinflamatorias. Eso es lo que al final del día hace que el paciente quede flaquito. En un cáncer avanzado, el tipo prácticamente queda en los huesos. Eso se llama caquexia. Y es porque la persona está en un estado proinflamatorio intenso basal. ¿Ok? Entonces, esa inflamación que provoca el cáncer también le da ventajas. Ayuda a romper barreras epiteliales, favorece más metástasis, favorece más angiogénesis. Por así decirlo, el cáncer manipula estas células inflamatorias a su favor. La verdad que el tipo es realmente malo, el cáncer es malo, 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 malo. Bien, hablando esto un poquito que usted puede estar algo más emparejado, más, ¿qué te digo yo? Puede estar más relacionado con este tema de la etiología del cáncer. Ya, por ejemplo, tú sabes muy bien que fumar se asocia, por ejemplo, a cáncer de pulmón. O sea, todo el mundo sabe eso, ¿no? Pero créeme que eso no se sabía antes. Sabes, por ejemplo, que el consumo excesivo de carnes rojas se asocia quizás a cánceres colorectales. Eh, la palabra clave aquí es asocia. No es que porque yo fumo me va a dar cáncer de pulmón. Estoy en mayor riesgo, pero no es que 2 más 2 es igual a 4. Entonces, todo esto son carcinógenos de tipo químico. O sea, hay un montón que, cosas a las que tú te expones con alta frecuencia y puede que entonces se asocien a al desarrollo de ciertos tipos de cánceres.
Por suerte aquí en Panamá no hay plantas nucleares, ni tampoco nos van a tirar una bomba atómica. Pero tú te vas, por ejemplo, a Chernobyl, a las áreas cercanas, la incidencia de cánceres allá es tan alta que ni siquiera existe la estadística, ¿ok? O sea, sobre todo neoplasias hematolinfoides, todo tipo de linfomas y leucemias. Es tan alta la incidencia secundaria a esa exposición salvaje sin control de radiación que ni siquiera se conoce exactamente la estadística. Luego el bombardeo hay un montón de incidencias grandísimas de cánceres de todo tipo en las poblaciones que estuvieron expuestas a esa radiación y sus correspondientes pues descendencia. También, cuando la gente le dan radioterapia, puede que eventualmente desarrollen otros cánceres como el papilar de tiroides secundario a esa irradiación. Entonces, sí, la radiación es un agente que sabemos que se asocia a el desarrollo de cáncer. Eso lo sabemos bien, o sea, eso está bien descrito. Bien, ¿qué hace la radiación? Bueno, por ejemplo, altera estructuralmente los cromosomas, causa translocaciones y también puede verse implicada en mutaciones puntuales. Por ejemplo, tú sabes muy bien que la exposición a luz solar sin control tiene sus consecuencias. Y la palabra clave aquí es sin control. Tú puedes tomar luz solar, pero con control. O sea, no es que tú vas a ir un día a la playa a las 7 de la mañana y vas a irte a las 6 de la tarde y todo el día sin bloqueador, sin cubrirte. Eso daña la piel y el daño sostenido provoca entonces eventualmente riesgo de transformación maligna. Por eso que estos que tres están aquí, melanomas, los escamosos y los vasos celulares, eso se asocia a la exposición a luz solar sin control. ¿Por qué? Porque esa radiación ultravioleta daña el DNA, al punto que el DNA va a tener daños que son irreparables y entonces viene la transformación hacia los distintos tipos de cáncer de piel. Eso lo sabemos ahora, eso no se sabía antes, ¿ok? El problema es el exceso, repito. Por ejemplo, antes de que en los años 40, 50 por ahí se descubriera y se expandiera el uso del Papa Nicolau como prueba de tamizaje, la incidencia de cáncer de cervicouterino y de la región anogenital era extraordinariamente alta. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo se transmitía, hasta que se descubrió que había asociación entre la infección por el virus del papiloma humano y estos cánceres de la región cervicouterino. O sea, se descubrió que hay relación entre un agente infeccioso y la incidencia de cánceres de esta región anatómica. ¿Por qué? Porque el HPV, sobre todo el de alto riesgo, principalmente, tiene estas proteínas oncogénicas que son el E6 y el E7. Mira, tu E6 va entonces a degradar P53 y digo, sin P53, ya tú sabes qué va a ocurrir. Y el E7 va a aumentar sin control la velocidad del ciclo celular. El resultado de esto es prácticamente la inmortalización y la proliferación sin control del ciclo celular de las células que están infectadas por este virus. Células, repito, que lo más común es que sean las células del exocervix, las escamosas, pero también los adenocarcinomas endocervicales, o sea, las células glandulares, también se pueden infectar. Y no solo el cervix, de la región anogenital y en tiempos más modernos, documentados, si así lo quieres ver, también de la cavidad oral. Mira, el Helicobacter pylori es algo con lo que yo no jugaría, ¿no? Sí, tú sabes que se asocia a gastritis, pero dale también chance, y esas gastritis que son gastritis violentas, que provocan mucha inflamación a la mucosa gástrica, eventualmente se asocia a eso a transformación neoplásica debido a ese ambiente que está tan intensamente inflamado. En este sentido, la infección sostenida por el Helicobacter se asocia a los anocarcinomas de tipo intestinal del estómago. Y el virus de Epstein-Barr también se asocia entonces a linfomas de Burkitt, sobre todo en pacientes HIV o que tengan algún tipo de inmunosupresión. Digo HIV porque pues es la causa más estadísticamente normal de inmunosupresión. Como te dije, el Helicobacter entonces agarra, mira, esto fue una redundancia. Entonces tenía que borrarlo aquí, no lo borré, y agregarlo acá porque lo puse en más grande. Ya tienes aquí tu mucosa gástrica pues teóricamente normal.
Llega el Helicobacter, infecta. En un principio, pues, provoca una inflamación que es intensa. Lo bueno es que esa inflamación, tú vas al médico, te hacen tus estudios, te hacen tu diagnóstico, que por cierto, el estándar es la endoscopía, con biopsia. Pero bueno, la cosa es que documentamos que hay gastritis por Helicobacter. Bueno, si se le da tratamiento, mira, muerto el perro, se acabó la rabia. Hasta ahí se acabó el asunto. El asunto es que no se le da tratamiento porque tú aguantas tu gastritis como un soldado. Tú dices, ah, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto. Y tienes años ahí coexistiendo con un helicobacter que está inflamando a diestra y siniestra. Eso provoca mucho daño, mucho estrés oxidativo, mucha producción de radicales libres, lo que va a llevar entonces es a transformación displásica con eventual transformación neoplásica y sin control de las células de tu mucosa gástrica. Repito, el tumor más común asociado a infección por Helicobacter sería el adenocarcinoma de tipo intestinal, que lo precede la metaplasia intestinal, que si no me equivoco yo les he enseñado, si no, pues le mostraré en su clase eh, de gastrointestinal. Bien, y esto acá pues un poquito que ya no es lo mío, pues porque yo no veo pacientes, pero hay que hablar un poquito de la clínica, de qué cosas clínicas se ven en los pacientes con neoplasias. Bien, el tumor es una masa que crece, ya sea benigna o maligna. Entonces, esa masa que crece, lógicamente, va a hacer efecto de masa, que va a empujar estructuras vecinas. Entre más grande sea, más estructuras vecinas va a empujar y mayor cantidad de síntomas puede provocar. Independientemente si es un tumor benigno o maligno. Tú puedes tener un leiomioma que es perfectamente benigno, pero si el leiomioma es del tamaño de una sandía, esa paciente va a tener pues síntomas asociados a la compresión de estructuras vecinas. Por ejemplo, esto es un útero en un corte coronal, esta es la cavidad endometrial, este es el canal endocervical y mira todo este leiomioma cómo está creciendo en el segmento uterino bajo. Entonces, en este punto, el leiomioma va a empujar entonces a el canal endocervical y lógicamente pues eso le va a provocar dolor a la paciente, también provoca sangrado. ¿Por qué? Por esta región anatómica, ¿ok? Porque esto está en un sitio pues que provoca mucha molestia. Cuando está acá arriba en el fondo del útero son un poco más tolerables. Por acá abajo va entonces a empujar esa cavidad del canal endocervical. Los tumores también pueden ulcerarse, pueden sangrar y pueden entonces infectarse de forma secundaria. O sea que se convierten, valga la redundancia, en un foco de infección. El tumor se puede romper también, sangra, puede infartarse, que y eso también va a molestar. Y también, ahora sí, en el contexto maligno, el tumor va a provocar mucha inflamación crónica que a la larga es deleteria. Bien, mire esto que está acá. Es un leiomioma inmenso. Repito, eso te lo dije acá rato. Qué porquería foto, por cierto. Yo tengo mejores fotos que esa. Para cambiar esa basura. Porque esto en el salón de operaciones, eso lo toma el cirujano. Yo tengo mejores fotos que esa. Me comprometo a cambiar eso en la próxima edición de este curso. Bien, el punto es que el leiomioma, por muy grande que sea, es un tumor benigno. O sea, es importante que el potencial maligno del tumor no tiene que ver necesariamente con el tamaño. O sea, yo puedo tener un tumor gigante como este, que es benigno, o puedo tener un tumor chiquitito, que es maligno. Va a depender mucho del comportamiento biológico y a veces el sitio anatómico. Por ejemplo, este leiomiomota gigante sí va a provocar molestias en la paciente, pero no creo que la mate. O sea, eso no la va a matar. Sí la va a molestar y la va a fastidiar mucho, pero no la va a matar. Sin embargo, tú tienes acá en la vía biliar, este tumor que crece en la vía intrahepática, y también puede crecer en la vía extrahepática, ¿por qué no? Que son estos carcinomas de las vías biliares. Esos son esos colangiocarcinomas. Eso obstruye y sobra decir qué pasa si tú obstruyes la vía biliar. El paciente va a estar histérico, no va a poder secretar bilirrubina, va a ser falla hepática, bla, 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 un montón de cosas que un tumor chiquitito, o sea, la vía biliar, ponte que es más finita que un carrizo, eso que usas para tomar soda, o sea, tú obstruyes eso y ya el paciente está eso, es bien malo, bien maligno. Mira tú, este que es gigante, no pasa nada de esas cosas, pero este que es un tumor chiquitito, eso es rápidamente fatal. Es un tumor de un pronóstico bien reservado.
Al final del día, cuando ya trabajamos ya en contexto maligno, en un tumor avanzado metastásico que está proliferando sin ningún tipo de control, el paciente va a estar caquético. Caquético va a estar flaquito, consumido. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar en un estado catabólico, o sea, un estado de degradación, sobre todo de el tejido adiposo subcutáneo. O sea, la grasita de la piel, toda se va a consumir debido a que el paciente produce demasiada citoquina proinflamatoria. Eso aumenta el consumo de calorías y el metabolismo basal. Tú dirías, no, es que el paciente lo que pasa es que todo lo que él se come, toda esa glucosa, lo poquito que él coma, pues el tumor es como un parásito que se lo come y por eso el tipo está flaco. Pues no, eso ocurre porque el paciente está demasiado inflamado, eso hace que el paciente tenga demasiada producción de citoquinas proinflamatorias y eso le altera todo el metabolismo basal, se lo aumenta y el paciente está globalmente en un estado catabólico. Bien, al final del día, si usted quiere diagnosticar el cáncer, lógicamente me necesitas a mí como patólogo. Yo interpreto, pero yo nada más recibo las pruebas. Realmente es el personal del laboratorio el que me provee a mí prácticamente todo el material. Todo lo que son los cortes de HIE, que es donde yo evalúo la morfología, todo lo que van a ser los métodos ancilares. Métodos ancilares me refiero a todo lo que ayuda fuera del HIE, todo lo que son rebajas, cortes extra, todo lo que son tinciones de inmunistoquímica, todo lo que son, por ejemplo, pruebas de citometría de flujo, de inmunofluorescencia, y en tiempos más modernos, todo lo que son pruebas moleculares para identificar todas esas mutaciones. Eso me lo provee el tecnólogo médico del área de patología. O sea, gracias a el apoyo de ese personal, yo puedo agarrar y mejorar mi diagnóstico más allá de la tradicional HIE. Es cierto que la sospecha comienza morfológicamente en una HIE, pero yo tengo que hoy en día realizar un montón de pruebas extras para poder yo llegar a un diagnóstico adecuado que va entonces a ayudar a ese paciente. Ayudar suena feo porque realmente nos ayudan, ese es mi trabajo, no es el trabajo de nosotros. Va a favorecer que ese paciente pueda tener el mejor tratamiento posible con el mejor pronóstico que se le puede ofrecer en este momento. Esto de los marcadores tumorales es bien relativo porque realmente pues su sensibilidad y su especificidad es bien limitada. O sea, no creas que por tener PSA elevado ya tú tienes cáncer de próstata. Claro que no. PSA es poco específico. Quiere decir que el PSA aumenta, por ejemplo, en un paciente que use sonda urinaria a permanencia o que tenga una prostatitis. O sea, las condiciones inflamatorias también van a aumentar el PSA. Entonces yo no aquí, hay gente que cree que esto es la panacea, pues yo lo pongo muy en duda. O sea, realmente pues no es que esto de que, wow, un PSA elevado ya como un cáncer. Claro que no. Repito, todos los cánceres se diagnostican a nivel histológico. Que no le quede en duda al respecto de eso. Bien, esto otro que está acá es por si a ti te gusta la hematología. Es una citometría de flujo, ¿ok? El estudio de elección para diagnosticar el fenotipo de, sobre todo las leucemias agudas, es la citometría de flujo. Ahí tú ves las poblaciones de esas, esto, eh, células tumorales, esta leucemia, y en base a eso se hace el diagnóstico fenotípico. En base a eso se le pone un apellido a esa leucemia aguda, si es mieloide, si es linfoblástica, si es promelocítica, si es monomelocítica, monoblástica, etcétera, gracias a las distintas poblaciones. Si te gusta la hematología, también te puedes meter en esa área. Esta área es bonita, tiene sus pros y sus contras, pero es ciencia. No sé, sinceramente a veces luego ustedes apretando botones ahí en el laboratorio tradicional y se nota como en panga. No sé ustedes, cada quien con lo suyo. Y bueno, tienes el paciente acá, le extraen la muestra, eso sí lo hace el cirujano o el encargado, el que le corresponda, el médico tratante. Esa muestra se convierte en una laminilla. ¿Cómo ocurre eso? Bien, yo no toco eso lo hacen ustedes. Yo sí corto el tejido y se los pruebo a ustedes y ustedes lo transforman a una laminilla que se va a teñir con un montón de tinciones. Repito, comienza por la Cheye, se le hace inmuno, si hay tejido tumoral se le puede hacer pruebas moleculares y repito, todo eso es para ayudar, no con la prueba de ayudar, suena feo eso porque uno no ayuda, uno hace su trabajo, que todo eso es para poder llegar a un diagnóstico que ahora sí,
beneficio. Todo eso es para beneficiar a un paciente a que reciba su respectivo tratamiento, sea cual sea, el mejor posible en nuestro medio hasta este momento. Claro, no te voy a vender que el paciente se va a salvar, porque pues eso sería pues vender esperanza, pero créeme que sí se trata de hacer lo mejor en beneficio, ahora sí, del paciente. Listo, jóvenes, pues revisan esto y cuando tengan chance, si tienen dudas, pues a la orden. Hasta luego, bye y cuídense.